¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Este día quiero hablar de un tema que tiene especial importancia entre todos los seres humanos. El ser auténtico, el ser veraz, el ser congruente. Cuando recordamos las enseñanzas de nuestro Señor, recordamos cómo a Matías, cuando lo vio por primera vez nuestro Señor, dice: miren, aquí está una israelita sin doblez. O sea, habla de lo que lleva en el pensamiento y esa es la verdad. La verdad se define como la congruencia entre lo que se dice con lo que se piensa. Si llevas una cosa en el pensamiento y los labios dicen otra cosa, pues eso es una mentira. Claro, hay grados de mentira. Puede ser alguna mentira, dicen, piadosa. Puede ser alguna mentira oficiosa, una mentira jocosa por divertirte. O puede ser un falso testimonio, una calumnia. O sea, hay grados, pues, de mentiras, pero finalmente mentira es mentira. Todo lo que se aparte en tu dicho respecto a lo que tienes en la mente es mentira. Y no solo es la mentira lo que yo diga con la palabra. También, si tengo algo en el pensamiento y lo que realizo es diferente, entonces estoy actuando en mentira e hipócrita. O sea, me estoy traicionando a mí mismo. Hay que recordar que lo que viene de Dios y cuanto hacemos de cara a Dios lleva bendición. Pero lo que hacemos al margen de Dios siempre termina yendo mal. Y cuando hablo de la veracidad, pues es una virtud igual que todas, pero esta en especial, que nos acerca a Dios o nos aleja de Él. No se les olvide que nuestro Señor dice ser camino, verdad y vida. O sea, Él es la verdad esencial. La verdad que habita en Él no es por virtud, sino por naturaleza. Él mismo es la fuente de la verdad. Por eso quien actúa con verdad está unido al Señor, está participando de la fuente, que es Él mismo. Y el que se aleja, el que obra con mentira, se está alejando de Él. Así pues, de importante es actuar con verdad, con congruencia y siendo auténticos. El auténtico, pues, es aquel que vive en la verdad, actúa con sencillez, sin complicaciones, porque el que está viviendo la verdad no tiene más que expresar una vez su dicho o actuar conforme a esa verdad e irse tranquilo sin que nadie le remuerda en su conciencia, mientras que el que vive en la mentira tendrá que reparar ese hueco, ese hoyo que dejó de falsedad con nuevas mentiras, lo que agrava la situación. Cuando los padres de familia enseñamos y ayudamos a los hijos a aprender a comportarse como personas, ahí nos damos cuenta cómo cada quien viene ya con un carácter, con eso que recibe
desde sus ancestros y que lo van a acompañar toda la vida. Muchas veces los padres dicen, bueno, pero ¿por qué este niño es así? Su padre no es así, yo no soy así. Pues si le empiezan a rascar van a encontrar cómo él ya trae una genética y que a veces está marcada por un abuelo, un bisabuelo, capaz de autodeterminarse, de decidir lo que quiere, de aventurarse a hacer lo que en realidad es el mismo, sin tomar modelos que no vayan con su personalidad y con sus capacidades. Pues la autenticidad es el ser congruente consigo mismo, y es una responsabilidad que tenemos todos de reconocernos para actuar en consecuencia, exhibiendo y actuando de acuerdo a las cosas buenas que nos pueden favorecer a nosotros mismos y hacia los demás. Los niños pues son influenciables al principio por los padres, obviamente, pero así todo ya exhiben sus condiciones propias, su carácter. En la niñez la persona se forma en los valores que le enseñan sus padres, y claro, eso es válido para cualquier temperamento. Y estos valores lo van a ayudar a desarrollarse en su juventud y después en la madurez. O sea, los valores son absolutos, ¿verdad? No dependen de los caprichos de las gentes ni de los tiempos, valen por sí mismos. Pues al iniciar la adolescencia, los jóvenes son dados a compararse con los padres y los hermanos mayores a él, y luego sienten necesidad de imitarlos, los toman como modelos a seguir. Las niñas se sienten muy en empatía con la mamá, y y los jovencitos con el papá o algún hermano mayor. Pero bueno, avanza el tiempo y luego van a dejar estos modelos y van a querer ser iguales a sus amigos, a sus compañeros, que ellos admiren. Y esto es un proceso normal. Esto es algo que va buscando el verse reflejado en las gentes para encontrar su propia identidad. Luego, en este tiempo más o menos, cuando se viene el rompimiento de la familia y se va hacia los amigos, entra también en una etapa de narcisismo, y ahí pueden ocurrir dos cosas. O se siente, como dicen los jóvenes, el ombligo del mundo, o se siente una persona pequeña e incapaz de que su individualidad se convierta en ese atractivo por la minusvalía que él siente de sí mismo. Y bueno, pues se refugia, en lugar de querer buscar la admiración, la aceptación de los demás, se vuelve hacia sí mismo, empieza a vivir en su propio centro. Es un egocentrismo, pero no por soberbia, sino por que se siente limitado, mientras que el narcisista, ese se vende, se exhibe, se siente, ya lo dije, un agente especial. El egocentrismo, bueno, pues en esta etapa de la vida, como el adolescente está buscando su identidad personal, muchas veces idealiza a los héroes que le presentan los medios de comunicación masiva
como pueden ser deportistas, cantantes. La moda es otro factor importante para él. Usa el cabello con determinado corte, buscando imitar a algún artista o algún deportista. Y luego busca ponerse ropa de marcas reconocidas. En fin, todos estos elementos, lejos de ser un modelo real y sólido, hacen que los jóvenes adquieran la identidad de un grupo de iguales, es decir, de personas que están pasando por la misma situación de inseguridad. La necesidad de unión con este grupo le hace sentir que le da fuerza, se pierde en esa masa y en el grupo se siente protegido y fuerte. Y se manifiesta en todo lo que el adolescente hace. Se viste, se peina y habla como sus amigos, le gusta la misma música, baila igual, expresa los mismos intereses, tiene los mismos prejuicios y temores, y luego se deja gobernar por los ideales del grupo. Por tanto, el adolescente adquiere una identidad igual a los de su grupo, provocando, pues, como se puede imaginar, una actitud rebelde con los padres. No son ellos ya quienes centralizan su atención, sino todos estos amigos, ¿verdad?, que finalmente, por estar en un momento de crisis en la vida en cuanto a su identidad, bien, pues se sienten afines y se sienten que así se complementan. Pero no es solamente esa rebeldía con los padres, sino también a toda autoridad, y de hecho contra todo valor que esté opuesto a sus intereses. Y estábamos hablando de esa época en que los adolescentes adquieren una identidad igual a la de su grupo y una actitud rebelde frente a los padres, a toda autoridad, y de hecho contra todo valor que esté opuesto a sus intereses. Su comportamiento generalmente, como es de entender, pues provoca conflictos en su familia, ya que en esa época no coincide ni con hermanos, ni con padres, ni con ninguna autoridad. Y luego, si hay padres así muy autoritarios, pues, y los someten, les van a crear un conflicto, porque se van a dar cuenta que no tuvieron la capacidad de marcar su propio camino para empezar. Se van a volver inseguros, y por el otro lado, cuando su grupo se dé cuenta que se están alineando a la autoridad paterna, ellos también los van a rechazar. Entonces, ese grupo que para él significó tanto, le hace perder esa fuerza, aunque solo sea psicológica, pero finalmente real para él, porque ahí se refugiaba sintiéndose seguro. Pues en esta lucha interior de identidades, donde el joven tiene que ir seleccionando oportunidades económicas y sociales para tomar las que mejor satisfagan sus ideales de acuerdo a sus capacidades. Y se va a dar cuenta de sus valores en ese momento y de cómo utilizarlos. Hay que enseñarles a hacer un balance desde niños, que estén viendo qué es lo que Dios les ha dado y cómo pueden utilizar eso, ¿verdad? Bueno, si es alguien
muy sociable, él va a ser bueno para las ventas, para la política, para muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que reconocer, ayudarles a reconocer esos talentos, esas capacidades. Pero bueno, cuando está interviniendo la familia para auxiliarlos, una cosa que no se les debe olvidar es que los padres deben ser congruentes totalmente, deben ser un testimonio de vida para ayudarle de verdad a formar una conciencia sólida con principios que valgan. En un ambiente así, adecuado, el adolescente puede conocer sus limitaciones y aceptarlas sin conflicto. Cuando ve que el papá con sencillez, sin máscaras, acepta sus carencias, pero dialoga con su familia, pues me pasó esto por torpeza, pero voy a hacer esto otro, o acepta las recomendaciones que le da la propia familia, entonces él se da cuenta que todos somos carentes y que debemos estar abiertos a aceptar consejo. Cuando suceda de esta manera en un hogar, pues el hijo ya quedó con esa conciencia de apertura, de no ocultar los fracasos y reconocer sus errores. Si se maneja en un ambiente así, de diálogo, de apertura, un adolescente, les aseguro que va a entender que el mejor lugar donde puede tomar consejo y orientación, porque ahí se lo van a dar desinteresadamente, es en su propia familia. Y su necesidad de amar y ser amado, pues ahí va a encontrar esa respuesta. Claro que hay el amor de familia y ese amor que complementa a las gentes, que viene de un amigo, un novio, una novia. Bueno, pues hay que dar en familia lo que se pueda dar y lo que ellos acepten, sin imponerlo. Si no, se va a terminar haciendo que odien lo que nosotros queremos que amen. Cuando se maneja con esa prudencia, con ese respeto, la relación familiar, ellos, los adolescentes, van a reconocer sus propios deseos, impulsos, sus propias capacidades, y van a empezar a definir sus relaciones con el mundo que les rodea, pero con una base sólida. Cuando en los jóvenes desaparece la actitud narcisista, en donde pues se regodea el joven pensando que él es lo mejor, que él es el más admirado, que él es el más guapo o bonita y todas esas cosas. Entonces, pues cuando ya pasa esa etapa, aparece en él un interés profundo por las otras personas. Antes se exigía el reconocimiento de todos, pero se da cuenta que la gente que así actúa es petulante, es soberbia y termina mal. Y cuando esto ocurre, de que se tome esa conciencia, entonces empieza el interés por las otras personas y se forma su propia individualidad personal. En cambio, cuando no logra adquirir su identidad, el joven no podrá pensar por sí solo. Tendrá la necesidad de seguir perteneciendo a un grupo para sentirse seguro, un club social, un movimiento de apoyo,
o hasta una pandilla. Y claro, hasta su propia familia pasó a ser un inútil, un dependiente, porque fue incapaz de liberarse. Por eso decía que cuando hay un padre y una madre posesivos y autoritarios, pueden arruinar la vida de sus hijos al inhibir toda iniciativa de ellos. Ahí, a expensas, dependientes, qué tristeza, creados en libertad por Dios, con una misión personal, terminan adhiriéndose a las opiniones de los suyos o de los demás. Su ideología se vuelve pues inestable en estas gentes. ¿Por qué? Porque están dependiendo de la opinión de todos, y como cada cabeza es un mundo, entonces buscan estar dando a cada persona pues ese apoyo, esa manifestación de que se aceptan sus sugerencias, y terminas volviéndote loco, queriendo dar gusto a todo mundo. Un joven así no va a alcanzar la madurez, y al paso de los años va a terminar como un eterno adolescente. A lo largo, pues, de todo este proceso personal, la ideología es muy importante, ya que es como la guardiana de la identidad. O sea, la ideología es una institución social que tiene su fuente en el medio ambiente que rodea al individuo. Es en la familia donde primeramente la persona recibe valores para la vida diaria, que le motivarán a pensar, decidir y actuar de determinada manera. Pero junto al ambiente familiar se encuentra la sociedad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Actualmente, la sociedad, como nos damos cuenta, es una creadora de necesidades superficiales, sobre todo para llevarnos al consumo, al consumismo. Y pues nos manipulan a nosotros a través de la publicidad para hacernos incapaces de decidir por nosotros mismos. O sea, nos incorporan a ese concepto de que he hablado en otros programas del hombre masa, que es más fácil de gobernar. Y pues nos venden toda clase de cosas, algunas necesarias y otras innecesarias. Hay un bombardeo y ahorita todo el mundo se está tatuando. ¿Por qué? Pues porque el artista fulana o el artista mangano lo usa, y en esa imitación a que me refería, que en una etapa de su vida hacen los jóvenes, ahí van a sentir que es bueno y es bien visto andar tatuado, cuando se les olvida que en algunos empleos la condición es de que no se tenga ningún tatuaje. Pero bueno, si la persona ha vivido rodeada de valores sólidos, pues no se va a dejar arrastrar, o si sucede esto, va a ser más difícil. Al contrario, una persona que ha vivido rodeada de buena información, de buenos apoyos de familia, y donde ha estado oyendo y nutriéndose con congruencia, con valores sólidos, se va a convertir en un ser crítico, que lo va a reafirmar como un ser personal de características propias, alguien que sabe quién es, que tiene su propia opinión y es firme,
sabe cómo actuar en la vida. Pero por el contrario, si creció este joven con valores falsos, le va a costar más sufrimiento y trabajo lograr una identidad personal positiva. Manifestarse como un ser crítico significa saber lo que se afirma, o sea, saber por qué digo sí, por qué digo no, por qué acepto esto, por qué no lo acepto. O sea, se debe ser congruente, dije, consigo mismo, que es lo mismo que ser auténtico. Por tanto, una persona auténtica es aquella que es capaz de ser fiel a lo que piensa y sobre todo sabe por qué lo piensa. Cuando alguien tiene su criterio también definido, qué difícil pues es que lo lleven dentro del cauce donde caminan todos los que no tienen esa fuerza de voluntad. Qué importante es entender esto para formar a los hijos, dándoles valores sólidos, dándoles testimonio y respetándolos, que tomen ya en la adolescencia lo que ellos quieran, y hay que dejarlos, claro, no que vayan al libertinaje, pero que empiecen a marcar su camino, que empiecen a buscar sus amistades. Y estábamos viendo pues cómo es ese proceso en busca de la identidad que empieza desde la niñez, sigue a través de la adolescencia y continúa hasta llegar a la madurez. Hay 3 momentos que llevan a una persona a realizar ese proceso de congruencia, de autenticidad. Se tienen que revisar y asimilar todas esas enseñanzas que se recibieron en el ambiente familiar. Siempre habrá pues cosas buenas y también negativas, no somos perfectos y en todo hogar surgen cosas buenas y malas. En algunos en porcentajes mayores que en otros, pero perfectos no somos. Pues hay que tener esa capacidad de sintetizar y asimilar las cosas positivas más importantes que recibimos en nuestra formación. Hay que preguntarse también de vez en cuando quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. O sea, hay que tener pues un proyecto definido de vida. ¿Quién soy? ¿Qué cosas buenas tengo? ¿Qué carencias tengo? ¿Cómo valerme de las cosas positivas que ya tengo para caminar bien en la vida, para interrelacionarme bien con los demás? ¿Y qué cosas debo quitar que me hagan daño a mí y también a los demás? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son los alcances de mi núcleo familiar? A nivel positivo o negativo, no me estoy refiriendo a cosas económicas, ¿verdad? Sino, y también económicas y sociales, claro está, pero sobre todo, ¿cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son esos valores familiares que yo debo defender y cultivar y no cambiar? ¿A dónde voy? Pues está claro de que una vez que me conozca, pues ya hay un proyecto para ser mejor, pero también hay un proyecto de vida, de trabajo, de estudio. Hay que ponerse metas para no andar disperso. El que mucho abarca, poco aprieta. Cuando tú quieres cultivar algo, bueno, pues no avientas, por ejemplo,
indiscriminadamente abono, sino que a una planta específica le das el tratamiento que requieren. No todas se cultivan igual. Pues hay que hacer eso. Se necesita pues conocer, obtener todos esos datos o esas ideas que nosotros debemos revisar para considerar si son útiles y valores auténticos. Solo así un joven puede emitir un juicio que valga realmente, cuando esté viviendo conforme a una normatividad que nace en los valores en que fue educado. O sea, para todo hay regla, para todo hay régimen. Y el automotivarse, el autocontrolarse, pues habla de una persona con valores, educada en buenos valores y además con una voluntad entrenada para lograr metas. Es importante pues reconocer que este programa de estarse evaluando y motivando, automotivando, lleva a la persona a una congruencia, es decir, actuar, pensar y controlar los deseos para que no se desvíen de sus metas ni corrompan su vida. De esta forma ni se equivoca y sí lleva a cabo ese proceso de ser auténtica. Sin embargo, no se debe vivir en el error, ya que la persona tiene la obligación de buscar al máximo la verdad en todos los aspectos de la vida. O sea que no hay que permitirse esas desviaciones. Cuando se es disciplinado y se está buscando solamente lo verdadero, no, pues es una vida fácil, porque siempre se toma lo que nos va a causar bien, pero todo se forma a base de esa repetición de actos virtuosos hasta que se forman esos hábitos. El ser humano pues es la persona que uno realmente, el ser auténtico es ser la persona que uno realmente es. Pues si yo tengo carencias y las disfrazo, ahí surge aquello de que dime de qué presumes y te diré de qué careces. No, nadie te va a exigir que seas perfecto. Nadie es perfecto. Nadie tiene derecho a exigir entonces esto de ninguna persona. Por eso hay que alejarse de todo aquello que no es, quitarse las máscaras. Y entonces se va a sufrir menos. Alguien dirá, pues si me la quito quedo vulnerable, me la puse en defensa. No, no quedas vulnerable, al revés. Esas deficiencias, si las empiezas a enfrentar y a educar, también se van a superar en un porcentaje alto. Y cuando la persona se da cuenta, cuando los demás se dan cuenta de la lucha que se entabla para ser mejor, termina respetando a quien así lo hace. Hay que dejar de usar pues máscaras. Cuando la persona se manifiesta tal como es, por ejemplo, dejando de aparecer o de aparentar sencillez, fortaleza, agresividad, con tal de que no descubran que en realidad es soberbia, débil y tranquila, pues eso es vivir
en el engaño. Y eso a nadie ayuda, menos a la persona que así se comporte. No, cuando se exhiba tal como es, se va a acercar cada vez más a lo que realmente es, que esto es la autenticidad, y podrá empezar a superarse venciendo sus defectos. También una cosa a la que somos muy dados es al debería. Cuando alguien se esfuerza por cumplir los deseos de los demás, porque simplemente no lo aceptan como es, se está alejando de lo que es en realidad, convirtiéndose en una persona esclavizada a los deseos de los demás, ya sea de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su amigo, de su cónyuge, etcétera. En cambio, cuando la persona se afirma en su realidad, pues es ella misma. Esta actitud no hay que confundirla tampoco con aquella que asumen los que dicen, pues yo así soy, yo soy como soy, y el que quiera que me acepte y el que no, esa es una soberbia. Hay que cambiar las cosas que sí se necesitan cambiar, ¿verdad? Y nada pierdes en que si en esa lucha alguien se entera de tus carencias, bueno, ya dije, no somos perfectos, y si alguien exige la perfección de los demás, es una persona que anda fuera del camino, porque al rascarle, pues ella misma va a exhibir sus debilidades. Entonces, no hay que sentirse afectado de más por la opinión crítica de los que nos rodean. Al revés, si la crítica es sana, aceptarla para mejorar. Si es lapidaria, entonces no hacerle caso. Hay que dejar pues de satisfacer las expectativas impuestas. El que es auténtico no le hace caso a frases que lo quieren manipular. No te fíes de ti mismo, no te sientas seguro. El que es auténtico va seguro, y si alguien le dice por dañarlo lo contrario, pues tiene la capacidad de no dejarse llevar por esos comentarios. Se tiene pues que dejar de fingir frente a los demás, o sea, adoptar una actitud de hacer lo que consideremos correcto y no lo que los demás esperen de mí. Comportarse así nos lleva a la sinceridad con nosotros mismos, y nos olvidamos del rechazo que a veces hacen los demás de nosotros. Aquí me pasan una papeleta que dice la señora Hilda Hurtado del Campanario, que cómo se puede conocer uno a sí mismo, y qué es lo que, cómo sabemos nosotros lo que queremos también. Bueno, ya lo decía, hacer un balance, hacer un cuestionario de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tengo como virtud? ¿Qué tengo como talentos? Todos tenemos algo bueno que dar a los demás. Pues puntualizar en qué soy bueno, qué tengo de bueno, y empezar a trabajar por medio de esto en cultivar esas virtudes. Y al revisar también las cosas negativas que llevamos, entonces hacer un propósito de ir cada día realizando la virtud contraria a nuestro defecto.
pues si es la pereza, vamos a meter la diligencia. Si es la murmuración, la caridad. Si es la ira, la paciencia. En fin, hay que reconocernos, ¿verdad? Tal como somos, de eso estamos hablando, de la autenticidad. Y entonces sí, vamos a funcionar mejor. En cuanto que qué es lo que queremos, bueno, pues nosotros tenemos una vocación recibida, venida de Dios, y esa vocación tiene 3 condiciones. Nos da alegría, nos da facilidad, nos da eficiencia. Hay que ver cuál es esa vocación. Cuando estamos funcionando en ella, se oye decir a las gentes, y hasta me pagan por lo que hago. Significa que se siente tan realizada esta persona en lo que está haciendo que hasta gratis lo harían. Hay que revisar para qué somos buenos, y si esto que pensamos que debemos hacer o que estamos haciendo nos alegra, y si tenemos las facilidades para hacerlo. Y la eficiencia, bueno, quiere decir que estamos funcionando en la vocación que Dios nos dio, y si no, hay que seguirla buscando. Para ser auténtico hay que dejar de fingir frente a los demás, hay que adoptar una actitud de hacer lo que considero correcto y no lo que los demás esperan de mí. Esto me lleva a la sinceridad conmigo mismo, y ahí me olvido ya del temor que los demás hagan de mí. Pues estamos llegando al final del programa. Hay que buscar ser auténticos, ser veraz. La verdad nos hará libres. Vivir en la verdad nos hace felices. Y hay que apoyar a nuestros hijos adolescentes a que se encuentren a sí mismos, dándoles en su momento una buena educación, una buena formación de valores, y luego respetándolos, dejándolos que maduren sus alas, que se salgan del nido, para que empiecen a buscar su propia identidad. Que tengan buena tarde.